todos, bienvenidos nuevamente al Sembrador Televisión Europa. Aquí estamos con nuestra serie Drogas, Aprender y Prevenir. Y bueno, tengo que decirles que en esta ocasión se trata del último programa que vamos a tener con todos ustedes. Durante todos estos días que hemos estado acompañándoles, hemos hecho un repaso amplio desde fundamentos y conceptos importantes en torno al mundo de las adicciones y de la persona consumidora, como del perfil de las familias, de pautas que hemos ido aportando también en el ámbito de la prevención, y por último hemos disfrutado de la compañía de diferentes profesionales que intervienen y trabajan en relación con este tema. El programa de hoy, por ser el último, hemos querido dedicarlo a hacer un repaso de todas las ideas, de todos los conceptos que hemos ido barajando y de alguna manera que pudiese servir de despedida. Nuestra intención y nuestro interés ha sido el poderles transmitir ideas sencillas, ideas prácticas que generen de alguna manera pues un marco de reflexión a través del cual pues cada uno pueda mirarse y pueda analizarse y darse cuenta de aquellos aspectos que bueno, pues que puede mejorar, que puede cambiar, y lógicamente aportar también estrategias y habilidades para afrontar este mundo tan complicado y al mismo tiempo en muchas ocasiones tan cercano como es el mundo del consumo. Bien, dicho esto, empezamos a recordar quizás los primeros programas que tuvimos en los cuales bueno, lo que hicimos fue repasar y ahondar en conceptos tan importantes como por ejemplo lo que es el proceso en sí de la adicción. Hablábamos que la adicción es un proceso primario porque, bueno, independientemente de la clase social, independientemente de las circunstancias personales, no hay ningún elemento que a priori pueda significar que una persona va a desarrollar un problema de consumo. Pues evidentemente, independientemente de todas esas circunstancias externas, el proceso de la adicción se desarrolla en un entorno en el cual se hace necesario analizar esas circunstancias, y lógicamente una vez que se ha presentado el problema hemos hablado que lo primero es intervenir sobre él de la manera más eficaz y rápida posible, y después de forma posterior analizar cuáles son los orígenes, cuáles son las circunstancias que han incidido y que han intervenido para que una persona en concreto desarrolle ese problema. Hemos hablado también que además de un proceso primario es un proceso progresivo, es decir, si no se toman medidas a tiempo, la sustancia, dependiendo de la sustancia que sea y dependiendo de la forma de consumo y el estilo de consumo, tiene un proceso de deterioro y tiene un recorrido, y si no se ponen medios, si no se interviene con acierto, pues lógicamente este proceso va a evolucionar y va a suponer un deterioro tanto físico como psíquico, como personal, como un proceso de deterioro también en cualquiera de los ámbitos, de las áreas que tienen que ver con la vida de esa persona. Por otro lado, evidentemente, también hemos hablado que es un proceso mortal. Estamos hablando ya de consumos muy severos, de pautas de comportamiento y pautas de consumo muy relacionadas con lo cotidiano, muy relacionadas con el centro de atención de la persona, y que lógicamente sabemos que la última consecuencia es esa. Dentro de los conceptos hablamos también de lo que es la dependencia y los tipos de dependencia que hay. Hemos destacado los dos tipos, como por ejemplo la dependencia psicológica, en las cuales repasábamos que en esta dependencia la persona busca experimentar y busca sensaciones directamente relacionadas con el efecto de la sustancia que consume. En este caso, el primer paso a seguir es la deshabituación. No se trata solo de abandonar el consumo, sino de abandonar todos aquellos elementos, todas aquellas pautas que tienen que ver con el consumo en sí mismo, espacios, zonas de consumo, grupos de consumo. Eso es lo que llamaríamos la dependencia psicológica. Por otro lado, hemos hablado de lo que es la dependencia física. Después de un periodo de consumo se producen lógicamente alteraciones en el organismo. El tóxico hace su efecto y lógicamente se hace necesario mantener
para mantener el equilibrio se hace necesario que ese tóxico se siga consumiendo. En el momento en que se deja de consumir, el cuerpo sufre una especie de desequilibrio. Llega un momento en que cuando se produce esta dependencia física es cuando nosotros decimos que se genera el síndrome de abstinencia, es decir, el momento en que el organismo se suspende la ingesta de esa sustancia, el cuerpo se revela de alguna manera, puesto que ya ha conseguido un equilibrio gracias a esa sustancia. Hablamos también de las adicciones sin sustancia, muy importante también porque hace referencia a todo lo que gira en torno a las nuevas tecnologías. Estamos hablando de Internet, estamos hablando del uso y manejo en redes sociales, estamos hablando del juego a través de la red, estamos hablando del uso de los móviles, algo muy relacionado con nuestros jóvenes. Y evidentemente todo esto es lo que se llama adicciones sin sustancia, como os decía. ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Pues lógicamente el comportamiento que se desarrolla es tremendamente similar a cuando se consume alguna sustancia. Estamos hablando de la búsqueda de sensaciones, de problemas de la persona a la hora de relacionarse, de consecuencias importantes que esto acarrea, que es, por ejemplo, el aislamiento social. Y bueno, son elementos muy importantes que se trabajan de igual manera que el resto de las adicciones. Cuando hemos hablado de la persona consumidora, hemos hablado del individuo y sus circunstancias. No hay una única causa que justifique un problema de consumo. Se tiene que valorar aspectos que tienen que ver con el cuadro social de la persona, sus relaciones sociales, el grupo de personas de iguales con el que se relaciona. Hay que valorar también cuál es su realidad familiar, cuáles son las circunstancias que vive diariamente en su casa, cuáles son las limitaciones personales, cuáles son las características propias que ella vive y cuáles son sus habilidades. En muchas de las ocasiones hemos revisado cómo problemas de autoestima, problemas de falta de confianza, conflictos dentro del seno familiar o dificultades en el entorno social son elementos que pueden afectar y que en un momento dado tienen que ver con un problema de consumo. La adicción va muy relacionada con la pérdida de control y con la anulación de la persona. Es algo que hemos hablado y abordado en algunos de nuestros programas y además hemos visto los riesgos que esto conlleva. El consumo lúdico es otra forma de consumo muy importante, puesto que se relaciona con el tiempo libre, con salir a divertirse, con la relación de iguales, con los grupos de amigos. Esos consumos que muchas veces se inician teniendo como marco de referencia al propio grupo de amigos con el que se sale, y es decir, un poco la presión que se llama social, es decir, el grupo de amigos con el que salgo está consumiendo, me ofrece, y muchas veces la persona por esa presión, por no ser capaz o no sentirse capaz de decir que no, genera ese primer consumo, ¿no? Estos consumos lúdicos hemos visto también cómo necesariamente no tienen por qué desembocar en una adicción. Sí es cierto que cuando se empiezan a convertir más habituales, cuando en el tiempo libre se termina consumiendo habitualmente y no se concibe otra forma de disfrutar el tiempo libre si no es con el consumo como un elemento que forme parte de él, pues lógicamente es cuando se puede desembocar lo que nosotros llamamos, lo que se llama dependencia. Buscar el origen, buscar culpables, buscar responsables, bueno, pues suele ser una de las principales herramientas a utilizar. En cualquier caso, sabemos y hemos visto también y tratado que se hace necesaria una reflexión muy profunda cuando este tipo de consumos puntuales empieza a convertirse y genera una dependencia. La gratificación y el alivio inmediato es un estilo negativo de afrontamiento de las emociones. En los primeros consumos muchas veces el consumidor lo que busca es precisamente eso, ese momento de satisfacción, entre comillas, por supuesto, ese momento de evasión que la propia sustancia, y dependiendo de la sustancia que sea, evidentemente sabemos que va a originar un efecto o va a originar otro, y es lo que se busca en un primer momento. Lógicamente esa sensación de control
se tiene sobre los primeros consumos. Eso es algo que cambia en la medida en que el proceso de la adicción va haciendo su camino y va haciendo su mella. Finalmente nos encontramos que cuando el proceso de la adicción está totalmente desarrollado, hay una dependencia ya importante, el consumo es rutinario, casi que diario, ya no es esa gratificación, ese alivio, esa evasión lo que el consumidor busca, ya es la propia sustancia la que ha hecho mella en el comportamiento y en la voluntad de la persona, y la persona termina consumiendo para evitar los síntomas negativos que puede producir no consumir, es decir, para evitar un posible síndrome de abstinencia. Cuando hemos hablado de las consecuencias, amigos, a largo plazo y a corto plazo sobre el consumo de drogas, hemos visto que especialmente a corto plazo provocan un placer, un alivio, una compensación. Y ustedes dirán, alivio, placer, compensación ¿de qué? Pues ciertamente, muchas veces detrás de un primer consumo se encuentra pues una necesidad de evadir algún problema, una necesidad de no sentirse de determinada manera, evadir situaciones que a priori pueden provocar estrés. En cualquier caso, pues sabemos que es una forma errónea de afrontar esas situaciones, y también sabemos que si bien es cierto que en un primer momento se consigue esos efectos, sabemos que a plazo medio y largo la cosa cambia bastante. Es decir, estamos hablando que a medio largo plazo la pérdida de control es una de las principales variables y afecta a todos los ámbitos de la persona. Estamos hablando que afecta a nivel laboral, con consecuencias en el desempeño de las funciones laborales, afecta a nivel familiar, lógicamente las relaciones se resienten, la dinámica de la casa se resiente, la disciplina, los conflictos aumentan, se resiente también y afecta a nivel de las relaciones de pareja. Y lógicamente la conducta es uno de los elementos que también se resiente, y evidentemente la salud física. Uno de los principales elementos que el consumidor utiliza antes de reconocer directamente que tiene un problema de consumo es la negación. Es una técnica que los profesionales en adicciones hemos catalogado como mecanismo de defensa, ¿no? Pero sin lugar a duda es uno de los primeros estadios en los que el consumidor se va a agarrar antes de reconocer abiertamente que tiene un problema. Yo les voy a mostrar varias fórmulas de negación. Una de ellas es, por ejemplo, negar tajantemente que existe un problema. No, yo no tengo ese problema. Otra de ellas es minimizar, es decir, lo que me pasa a mí no es tan grave. Otra fórmula es evitar hablar de ello. Parece que la persona nunca está dispuesta a hablar con el padre, con la madre, de aquellos elementos que preocupan y que en casa se advierte que se está produciendo un cambio. Culpar a otras personas de lo que me está sucediendo. Esto me está sucediendo porque esta persona me ha hecho esto, porque en el trabajo tal, porque en fin, de alguna manera es buscar responsables fuera de la propia persona de lo que le está sucediendo, y racionalizar lo que está sucediendo. Yo no estoy tan enganchado, lo mío no es tan grave como parece, esto lo controlo. Este tipo de mensajes son mensajes que, bueno, pues que en un momento dado actúan de elemento que bloquea y que la persona consumidora asume y cree realmente en ellos antes de reconocer abiertamente que existe ese problema. Y lo más importante, tiene un problema, tengo un problema y no puedo solucionarlo solo, necesito ayuda. Hemos visto lo difícil que es llegar a ese momento, y también hemos visto desde la familia cómo ayudar a que la persona tome conciencia, observe y realmente reconozca que está en este punto. Con respecto al papel de la familia, hemos dedicado un bloque muy importante de programas, puesto que hemos defendido que el papel educativo de la familia es primordial, no solamente el saber intervenir cuando el problema se pone de manifiesto, sino el realizar una labor educativa importante, una labor educativa bien fundamentada, bien consensuada entre el padre y la madre y entre las personas que intervengan. De alguna manera hemos planteado cómo puede garantizar evitar problemas mayores llegada a la adolescencia. Hemos hablado de lo importante que es la lectura que las familias pueden hacer de estos síntomas.
decíamos que ser poco prudentes en la lectura de estos síntomas puede traer consecuencias a la hora de valorar y a la hora de tener en cuenta el nivel de confianza que hay. Es decir, es importante observar, es importante darnos cuenta de los cambios que se puedan estar produciendo, pero también es importante dar oportunidad a que la persona se explique, dar oportunidad a conocer qué dificultades está encontrando y no juzgar, no etiquetar antes de tiempo, porque bueno, lógicamente podemos equivocarnos y lógicamente en caso de que pudiese estar habiendo algún problema de consumo, siempre es mucho mejor abordarlo y dar espacio desde el diálogo, desde el acercamiento y desde el entendimiento que desde el conflicto. Hablábamos de ideas importantes, sobre todo dábamos 4 ideas que creo que es bueno que resaltemos aquí hoy. Facilitar que el consumidor tome la decisión. La familia debe trabajar que la persona que pueda estar teniendo problemas se anime y sea capaz de tomar la decisión de hablarnos claramente de su problema, de pedir ayuda. Prestar apoyo si inicia un tratamiento. Si el momento en que pida ayuda siempre es muchísimo más sencillo, siempre tiene muchísimas más garantías, sea el tratamiento que sea, si la familia se implica directamente en ese proceso. Es cierto que muchas veces la familia está cansada, está quemada, son muchas situaciones delicadas las que se pueden dar, pero si trabajamos desde dar una oportunidad, si trabajamos desde favorecer y desde ayudar, no desde quitarnos el problema de casa, pues lógicamente el proceso es muchísimo más sencillo y bueno, con muchas más garantías si la familia se interesa, acompaña, se preocupa y se implica en ese proceso. Además, que bueno, yo siempre, como he dicho, ustedes me lo habrán escuchado mencionar varias veces, las propias familias cuando se pide ayuda necesitan atención, porque lógicamente tienen un recorrido y tienen un daño sufrido y necesitan ser escuchadas y necesitan que también se las acompañe de alguna manera para sanar todos aquellos aspectos que necesiten. Hemos hablado de lo importante que es establecer límites muy claros en el proceso de consumo. Es decir, esos límites van a ayudar a que la persona tome conciencia. Si la persona está consumiendo, lo más probable es que no sea capaz de valorar su propia situación de manera objetiva. La familia debe marcar límites muy claros y además deben ser límites muy claramente establecidos, pero también sólidos. Es decir, que el padre, la madre, el abuelo, los familiares cercanos colaboren en esos límites. Es decir, no puede ser que la madre marque un límite y que el padre o al revés lo esté permitiendo por otro lado. Es decir, el hacer frente común es muy importante. Todos estos límites van a ayudar a que la persona se cuestione, se dé cuenta que desde su exterior se le están encendiendo una serie de luces de alarma y de alguna manera pues facilitar que piense, que recapacite y que dé el paso que necesita dar. Y hacer frente común, como les decía, aunque a veces es complicado, es cierto que hay que dejar a veces al lado ciertos conflictos y ciertos desencuentros, pero bueno, es necesario para conseguir que ese frente estemos de acuerdo en él y que sea efectivo. Hemos hablado de conceptos de prevención desde el entorno de la familia. Hablábamos de lo importante que es la autonomía personal y el desarrollo de la persona para garantizar el que el día de mañana, cuando sea una persona adulta, cuando sea una persona madura, sea capaz de tomar sus propias decisiones y sea capaz de tomar decisiones beneficiosas y saludables para ella. El desarrollo de una personalidad madura es algo que hemos trabajado y que hemos hablado, lo importante que es ayudar a los niños a que desde bien pequeños sean capaces de tener su propia actitud crítica, sean capaces de ir discerniendo, que sean capaces de ir viendo y de alguna manera decidiendo qué está bien y qué está mal en base a una serie de valores que la propia familia inculcará y transmitirá. Aportar a los niños estrategias que les ayuden a desenvolverse, que les ayuden a tomar decisiones, que les ayuden a resocializar y que les ayuden a relacionarse con sus iguales de forma satisfactoria, sabiendo decir y expresar con amabilidad y con asertividad lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta y lo que no les gusta, y que también sepan hacerse entender y hacerse valer allá donde quieran ir.
Los valores, como algo importantísimo en la prevención, hemos hablado que marcan lo que la persona va a querer en su vida y lo que la persona va a desechar en su vida. Los valores vamos a transmitirlos desde la familia, muchas veces sin darnos cuenta, y dependiendo de aquellas cosas a las que demos importancia, así serán las decisiones que se tomen el día de mañana. Con lo cual, por eso son tan importantísimos, y además que seamos conscientes de qué valores estamos transmitiendo, de qué manera lo estamos haciendo, y proporcionar al joven, proporcionar al niño elementos para que ellos también vayan buscando esa propia escala de valores. No olvidemos que la adolescencia es esa etapa tan crítica que hemos hablado muchísimo de ella, en la cual el joven va a experimentar, va a jugar con los límites y va a buscar definir, entre otras muchas cosas, también su propia escala de valores. Hemos hablado de los factores de riesgo y de los factores de protección. Hemos visto que los factores de riesgo van a potenciar la vulnerabilidad de la persona, aquellos aspectos en los que la persona muestra cierta debilidad. Evidentemente, dependerá también no solamente cómo es la persona, sino va a depender qué sustancia consuma y el ambiente en el que lo consuma. Hemos visto que había tres aspectos muy importantes: qué tipo de sustancias, qué efectos causa esa sustancia en el organismo a corto, medio y largo plazo, cómo es la persona consumidora con sus connotaciones particulares, con sus actitudes, con su disposición ante la vida, con su propia vivencia emocional, con su manera de afrontar las situaciones en su vida, con la educación que haya recibido, con la capacidad de controlarse que tenga y evidentemente con la autoestima que tenga. Dependiendo de todos estos aspectos, pues la persona afrontará situaciones de riesgo de una manera más eficaz o menos. Y luego evidentemente el ambiente es otro de los aspectos que puede suponer un factor de riesgo. Si la persona se rodea habitualmente de personas consumidoras, si tiene en su propio ambiente familiar personas o antecedentes, si lógicamente existen situaciones ya más límite, como por ejemplo el desarraigo o la marginalidad o situaciones de violencia. Entonces, bueno, pues todo este tipo de variables sabemos que afectan y que si no se abordan adecuadamente en sí mismo pueden lógicamente suponer factores de riesgo. Además, que sabemos que hay ciertas sustancias que gozan de cierto prestigio social, entre comillas, que de alguna manera parece ser que están relacionadas con ciertos ambientes en los cuales es muy habitual ese consumo de sustancia. Cuando hemos hablado de los factores de protección, hemos dicho que los factores de protección van dirigidas a reducir el riesgo de consumo, la madurez, la responsabilidad, la seguridad en sí mismo, la capacidad de ser autónomos, las actitudes saludables hacia la salud, hacia un estilo de vida sano, y evidentemente los hábitos de vida sanos son elementos muy importantes a la hora de garantizar una estructura personal sólida, solvente, que de alguna manera protejan frente a situaciones de riesgo. Hemos hablado de las formas de comunicación en la familia y hemos escogido entre todos los modelos que hay el modelo asertivo como el más adecuado, el más sano a la hora de relacionarnos y a la hora de comunicarnos en casa. Es un estilo que nos va a garantizar y nos va a aportar respeto a la pluralidad de las diferentes personas que conforman el núcleo familiar, va a garantizar también la expresión de todas las personas de la familia, el que se va a ser capaz de expresar los sentimientos y los deseos libremente, respetando siempre la otra persona. Con lo cual revisamos otro tipo de, digamos, de estilos menos aconsejables y las consecuencias que traían para la familia. Cuando nos planteábamos en el programa qué hacer si mi hijo se droga, pues hablábamos de estrategias y de instrumentos y de ideas sencillas que podíamos poner en marcha desde casa que nos ayudasen a afrontar esta situación tan difícil.
Lógicamente, hemos repetido muchísimas veces que la primera estrategia que figura en la lista es la de informarse. Es importantísimo que cuando se presenta el problema seamos capaces de pedir ayuda profesional para que nos oriente y simplemente en aquello en lo que estamos perdidos seamos capaces, bueno, pues de saber cómo actuar y además de actuar con la seguridad de que lo estamos haciendo adecuadamente. Son momentos difíciles, decisiones difíciles y es importante estar seguros de que hacemos lo correcto y de la manera adecuada. Muchas veces es necesario revisar la propia actitud que tenemos ante la educación y superar aquellos aspectos en los que podamos mejorar. Lógicamente, actuar con calma, sin evadir el problema. Es más sencillo muchas veces llamar a las cosas por su nombre, ser capaces de decir, bueno, vamos a ver esto qué significa, vamos a ver si realmente hay un problema o no nos tenemos que preocupar. Muchas veces por miedo, por resistencia de las propias familias, se evita hablar de los problemas y al final lo que se consigue es que el problema, si existe un problema de consumo, con el paso del tiempo se va a ir haciendo más grande y nos va a ser muchísimo más complicado intervenir después. Saber dialogar y saber motivar, es decir, y que la persona, facilitar que la persona nos cuente el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde se están dando las situaciones a priori relacionadas con el consumo. Saber pedir responsabilidades y saber poner límites, mantenerse siempre unidos a la hora de tomar decisiones y afrontar el problema y, lógicamente, ayudar a la persona a buscar alternativas válidas al consumo. No podemos perder de vista que la persona consumidora, bueno, pues en un momento dado puede no tener una visión, un concepto de la realidad realmente objetiva, va a estar pendiente de su consumo probablemente y por mucho que desde fuera nos empeñemos en reñir, en criticar, pues lógicamente va a defender que no tiene un problema y que controla perfectamente lo que está haciendo. Ante la posibilidad de que no sea así y teniendo muy en cuenta que el proceso de consumo es un proceso progresivo, como hemos hablado al principio, tenemos que ser capaces desde la familia de favorecer un clima de comunicación en el cual la persona libremente, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser recriminada, pueda expresarse y de alguna manera entre todos poder definir cuál es el problema y cuál es la mejor manera de atajarlo. Durante varios programas, amigos, hemos tenido también la suerte de contar con varios invitados a los cuales hemos ido entrevistando. Hemos hablado con Eloy Díaz Gerona, terapeuta en adicciones, que nos aportó una visión de cuál es el proceso, los miedos y las resistencias de la persona a la hora de pedir ayuda. Tuvimos también la suerte de entrevistar a Francisco López Villarejo, gran profesional y gran persona referente del mundo cinematográfico en nuestro país, y vimos también cómo el cine podía ser una propuesta muy válida a la hora de trabajar, a la hora de ayudarnos a reflexionar sobre el mundo de las adicciones, y nos propuso varias películas, varios cortos en los cuales poder compartir con todos ustedes y poder ver y poder disfrutar de ellos, que nos plasmaban una visión sobre diferentes momentos del mundo de las adicciones. Tuvimos también la suerte de poder visitar una comunidad terapéutica en la localidad de Almonte, Huelva, dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, y nos acompañó Paqui Coronel, que es la directora de esta comunidad, y repasamos con ella cómo funciona este dispositivo, cómo se accede a este tipo de comunidades. Paqui nos dejó muy claro que este tipo de comunidades es un servicio perteneciente a la Junta de Andalucía, totalmente gratuito y totalmente accesible, y que además pues, recoge gran variedad de perfiles. Su trabajo es integral, trabajando conjuntamente diferentes profesionales en sus equipos, y bueno, nos explicó también pues cómo es el proceso y bueno, de alguna manera nos aportó una visión muy positiva sobre la persona consumidora. Nos decía que era importante no ser alarmistas, ser capaces de ver la parte de posibilidad, ¿no?, de solucionar el problema, como por esas comunidades terapéuticas
terapéuticas pasan personas con una historia personal muy importante y que se trata simplemente muchas veces desde las comunidades, desde este tipo de servicios, de prestar ayuda a personas que en un momento dado de su vida han necesitado apoyo y luego son capaces completamente de regenerar su vida, de rehacerse y de volverse a incorporar totalmente a su día a día y a sus quehaceres y a sus responsabilidades. Por último, nos ha visitado Humberto Varas Bofill, director de la Escuela de Coaching Integral de Sevilla. Hemos repasado con él qué es el coaching, qué puede aportar el coaching tanto a las personas que tienen problemas como a sus familias, como a los profesionales. Nos aportaba una visión profesional del coaching, nos aportaba cuál es esa visión y esas acreditaciones tan importantes para que el coaching desde la Escuela de Coaching Integral sea una iniciativa, un método de trabajo totalmente estructurado, con una disciplina muy clara, con un código para los coaches muy importante y con una experiencia fundamental. Nos transmitía un mensaje, como el coaching es, muy vital, muy motivacional, en el cual Humberto nos explicaba que al fin y al cabo se trata de trabajar desde el presente para construir un futuro y que desde el coaching se comparte la idea con otras disciplinas de que el ser humano tiene capacidad para rehacerse, tiene capacidad para levantarse cuando se haya caído y volver a reconstruir su vida y volverse a ilusionar, porque en el fondo cada uno de nosotros tenemos nuestra fortaleza, tenemos nuestros valores, tenemos aquellos aspectos importantísimos que como personas nos hacen únicos y que independientemente del deterioro de la persona y del momento de consumo en el que esté, la persona es capaz de volverse a ilusionar, capaz de volver a marcar objetivos nuevos en su vida y que con acompañamiento y ayuda es posible y que desde ahí nos aportaba esa visión tan fantástica, tan vital y con tanta energía, ¿no? Pues bien, amigos, este ha sido muy brevemente resumido porque hemos hablado durante muchos días de muchas cosas, espero que hayan sido muy interesantes y que realmente pues hayan podido resultarles familiares. Nuestra sincera intención ha sido esa, llegar a sus hogares y permitirnos de alguna manera dar pinceladas que puedan dar un aire de esperanza, un aire de ilusión y una expectativa, ¿no? Y una ilusión, como nos decía Humberto, y ya recojo este mensaje tan importante que nos dejaba. La persona consumidora es una persona en crisis, es una persona que en un momento dado de su vida necesita ayuda, y ¿quién no la hemos necesitado? ¿Y quién puedo decir a día de hoy que no la va a necesitar? A veces es complicado pararse, verse con objetividad y decir solo no puedo con este problema y por eso necesito apoyarme en alguien y bueno, pues para dar ese paso importante y para intentar que desde casa a las familias intentéis ver al menos más sencilla esta tarea, que sabemos que a priori puede resultar un poco delicada. Es un poquito desde ahí, desde donde hemos planteado todo y cada uno de los contenidos que hemos tenido durante estos días. Sin más, desde aquí darles las gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer estar con todos ustedes y espero vernos pronto en próximas iniciativas de este tipo. Muchas gracias y hasta siempre, amigos.